Buenas tardes, profesora Fidelina Ruiz. Nosotros somos integrantes del número 4. Integramos el grupo Amílcar Vázquez, Pedro Ariel Ojeda, Rodrigo Bernal, Alessi González y Robinson Galeano. Vamos a desarrollar un tema muy interesante que es para nosotros los estudiantes y también para la vida de los profesionales, que es la naturaleza de las emociones. Dentro de eso vamos a hablar un poco del concepto de sentimiento y vamos a especificar un poco lo que es el sentimiento religioso. Vamos a hablar de la conducta cognitiva para poder entender su concepto y a qué se refiere. Vamos a también hablar de la percepción, atención, memoria, la imaginación y dentro de todo eso la inteligencia y qué es la conducta inteligente y cómo se aplica, cómo podemos observar su aplicación. También vamos a hablar de las funciones psíquicas, intelectuales, afectivas y volitivas. Y por último vamos a mencionar un poco el concepto de la conducta operativa y cómo se puede aplicar en el día a día. Bueno, para hablar un poco de la naturaleza de las emociones es necesario conceptualizar lo que es la emoción. Y para conceptualizar tenemos que remitirnos al origen de la palabra emoción. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa agitar. De ahí que las emociones son estados afectivos que se caracterizan por una reacción positiva o negativa de carácter brusco y de breve duración, ¿verdad? Esto se puede manifestar como respuesta a objetos o acontecimientos externos o internos. Tenemos que mencionar que la emoción se expresa exteriormente de alguna manera, sí o sí se puede notar eso, ¿verdad? Las emociones producen cierta agitación psicológica y en algunos casos inclusive pueden producir hasta desadaptación pasajera de la conducta, ¿verdad? Generalmente, como dijimos, se produce por un estímulo exterior, en consecuencia un estímulo exterior, ¿verdad? Y tenemos que mencionar también que existen emociones positivas y emociones negativas. Lo importante es que tenemos que saber nosotros potenciar las mejores emociones, ¿verdad? Y otra cosa que podemos mencionar también que las respuestas de las emociones pueden ser internas o externas, ¿verdad? Las manifestaciones externas, por ejemplo, de una emoción puede ser a través de la sonrisa, a través del llanto, a través de risa y inclusive puede ser a través de manifestaciones de agresión en algunos casos, ¿verdad? Como dijimos que las emociones son de carácter brusco y de muy breve duración, ¿verdad? Que es a consecuencia de alguna cosa que nos produce adentro, ¿verdad? La manifestación interna pueden traer consigo cambios internos dentro del organismo, ¿verdad? Como el latido acelerado del corazón que se siente en la persona, ¿verdad? Que yo no puedo ver por el otro, pero en algunos casos yo puedo mirarle a la otra persona y sentir que está emocionado. En el caso de que se dilatan las pupilas, esos son manifestaciones de emociones, ¿verdad? Se libera azúcar, ¿verdad? Lo cierto y lo concreto es que todos los individuos que experimentan una emoción la expresa exteriormente de alguna manera. Bueno, ahora bien, nosotros vamos a hablar un poco de sentimiento religioso, pero antes de hablar de eso, tenemos que definir lo que es sentimiento y la clasificación de los sentimientos según autores importantes y conocidos, ¿verdad? Para nosotros los sentimientos son estados afectivos o estados de ánimo que se producen por ciertas circunstancias que lo impresionan, ¿verdad? Estas circunstancias pueden ser alegres o tristes. Generalmente el sentimiento surge como resultado de una emoción. Pero ¿cuál es la diferencia entre sentimiento y emoción? Dijimos que la emoción era de carácter brusco y de poca duración. Los sentimientos se caracterizan por ser más intensos que la emoción, pero mucho más duradero que la emoción. Esa es la diferencia que existe entre emoción y sentimiento, ¿verdad? Los sentimientos están relacionados con la dinámica del cerebro y esto determina cómo una persona reacciona ante distintos acontecimientos. Bueno, como dijimos, vamos a ver la clasificación de los sentimientos según autores importantes. La primera clasificación que vamos a observar es de Max Scheler. Este autor clasifica los sentimientos en 4, que serían los sentimientos psíquicos, sensoriales, espirituales y los sentimientos vitales.
que serían los sentimientos psíquicos. Estos sentimientos aparecen como una reacción a algún suceso exterior. Por ejemplo, la alegría de una noticia satisfactoria. Después tenemos los sentimientos sensoriales. Son los que siempre se localizan en un sector del organismo. Por ejemplo, puede ser el sentimiento de dolor por una enfermedad que nos aqueja. Tercero es el sentimiento espiritual. Estos son estados absolutos que no aparecen motivados por ninguna causa concreta, ¿verdad? Este caso podría ser el sentimiento religioso que vamos a definir un poco más adelante. Y por último, dentro de su clasificación están los sentimientos vitales. Estos sentimientos se experimentan confusamente dentro del yo, de forma independiente respecto a los otros sentimientos, respecto a los sentimientos sensoriales, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo podría ser el sentimiento de plenitud, el sentimiento de realización. Este sería un ejemplo de sentimientos vitales. Y estas son las clasificaciones según Max Scheler. Bueno, la segunda clasificación que vamos a ver es de Karl Schneider. Su clasificación es muy sencilla, ¿verdad? Clasifica los sentimientos en agradables y desagradables. ¿Cuáles serían los sentimientos agradables? La alegría, el deleite, la vivacidad, la serenidad, satisfacción, confianza. Son todos esos sentimientos agradables para él. Y los sentimientos desagradables están dentro de esta clasificación: la tristeza, la preocupación, el temor, la incomodidad, inquietud, el desaliento, la nostalgia, el enojo, la envidia, celo, el aburrimiento. Estos están dentro de la clasificación de desagradables, ¿verdad? Que es muy fácil de comprender para nosotros. Bueno, para hablar un poco de los sentimientos religiosos, vamos a recordar un poco de lo que hablamos dentro de la clasificación de Max Scheler, que habló en un momento dado sobre los sentimientos espirituales y decían que son estados absolutos que no aparecen motivados por ninguna causa concreta, ¿verdad? Se refería a los sentimientos religiosos, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que la religiosidad surge como una respuesta a la necesidad humana de acercarse a aquello que lo supera, ¿verdad? Es la pregunta sobre el fin del ser humano, ¿verdad? Es la creencia a un ser supremo, que es una constante más o menos histórico-social eso, ¿verdad? Dice que al hombre primitivo le afectaba profundamente el misterio de la muerte y la procreación. Creían depender de las fuerzas de la naturaleza y tenían la seguridad de que había algo superior que era la fuente de la vida, ¿verdad? También creían que había vida en más allá. Inclusive dice que en algunos casos ellos enterraban sus muertos con alimentos y utensilios. Y es así más o menos que comenzó, que surgió las religiones, ¿verdad? Y tenemos que saber que a lo largo de la historia son muchas las manifestaciones religiosas, entre las que se encuentran las religiones tradicionales que perduran desde la época primitiva hasta ahora, ¿verdad? Están también las religiones desaparecidas, como en el caso de Egipto, Grecia, Roma. Están las religiones orientales conocidas como el hinduismo, el budismo, que solemos escuchar hasta ahora. Y están las religiones monoteístas, dentro del cual yo creo que la mayoría de nosotros profesamos. Está el cristianismo, que está muy fuerte. Está el judaísmo y el islam, ¿verdad? Estas son religiones que conllevan dentro de lo que puede ser sentimiento religioso. Buenas noches, profesora. Yo soy el alumno Rodrigo Ariel Bernal Chávez y a mí me toca hablar sobre la conducta cognoscitiva. Bueno, voy a ir tocando algunos ciertos puntos, como en qué consiste la conducta cognoscitiva y algunos niveles de la conducta cognoscitiva, entre otros. Bueno, primeramente empiezo con el término cognoscitivo. Bueno, el término cognitivo significa el acto de conocimiento de sus acciones, de almacenar, recuperar, reconocer, comprender, organizar y usar la información recibida a través de los sentidos. Bueno, eso es por un lado. Ahora voy a hablar sobre la conducta cognoscitiva, o mejor dicho, ¿qué es la conducta cognoscitiva? ¿En qué consiste? Bueno, la conducta cognoscitiva es la capacidad que tienen los seres humanos, ¿verdad?, para asimilar los conocimientos. Es el proceso de almacenamiento y recuperación
de la información en el cerebro, básico en el aprendizaje y en pensamiento. En el marco de la psicología cognitiva o cognitivismo, ¿verdad? Es el área de la psicología que se encarga del estudio de la cognición. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es decir, de los procesos mentales implicados en el conocimiento de cada uno de los seres humanos. Bueno, la psicología cognitiva, ¿verdad?, tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por lo que se elabora el conocimiento, desde la percepción, la memoria y el aprendizaje, hasta la formación de conceptos y el razonamiento lógico. Ahora voy a hablar sobre algunos niveles de la conducta cognitiva. Bueno, existen dos niveles que son el nivel perspectiva y el nivel representativa. Bueno, el nivel perspectiva es donde el sujeto parte de los datos que recibe del mundo, perdón, y de su interior a través de una serie de sensaciones. El nivel representativa es donde el sujeto está capacitado gracias a la imaginación, la memoria y el pensamiento. También existen algunas experiencias como que pueden marcar, ¿verdad?, de una forma especial a una persona, en tanto que ciertas vivencias pueden generar un antes y un después de la vida de un ser humano. Una experiencia la más importante, de verdad, produce una información determinada que se traduce en un aprendizaje cognitivo. Y el aprendizaje cognitivo muestra cómo el ser humano puede aprender una experiencia nueva partiendo desde cero, ¿verdad?, o cómo es posible realizar un aprendizaje de mucha complejidad. Los seres humanos no solo pueden aprender a través de propias vivencias, ¿verdad?, sino también a través de la observación, compartiendo la vida con otras personas a través de la amistad, la comunicación, que permite que dos personas puedan poner vivencias en común. Sumar aprendizaje a la vida de una persona aporta mucha ayuda, mucha autoestima y una visión más amplia de la realidad en la que puede tomar alguna decisión, ¿verdad?, que sería un poco más como le haría crecer, ¿verdad?, a esa persona. Y eso es todo de mi parte, gracias. Muy buenas noches a la profesora Fidelina Ruiz y a los que estarán asistiendo a este video. Mi nombre es Pedro Ariel Ojeda, integrante del grupo 4. Yo les voy a estar hablando un poco sobre la percepción, la atención, la memoria y la imaginación. Primeramente, la percepción es la acción y efecto de percibir objetos o cosas que se encuentran alrededor del individuo a través de los diferentes sentidos, ya sea vista, oído, tacto, etc. Tipos de percepción. Está la percepción visual, que es percibir colores, formas, objetos a través de la vista. Después está la percepción auditiva, que es percibir los sonidos a través del oído. Después está la percepción táctil, que es percibir estímulos o cosas que se encuentran alrededor a través de la piel. Después está la percepción gustativa, que es percibir sabores, ya sea dulce, amargo, a través del paladar. Después está la percepción olfativa, que es percibir olores que se encuentran en el ambiente o alrededor a través del
de la nariz. Después está la atención. La atención es el proceso conductual y cognitivo de concentración de una persona en una información concreta o que le parezca interesante al individuo que quiere aprender o conocer, ignorando los otros estímulos perceptibles que se encuentran alrededor. Solo se enfoca en esa información. Existen varios tipos de atención, pero los más importantes son la atención visual, que es percibir los estímulos que se encuentran en el campo de la visión. Después está la atención auditiva, que es percibir los estímulos a través del oído. La memoria. Bueno, la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar o recoger información, guardar en un almacenamiento, posteriormente recordar cosas, o sea, hechos que ocurrieron en el pasado. Generalmente se clasifican en corto y largo plazo, dependiendo del grado de importancia que tiene la información que recoge. La memoria tiene 3 fases. La primera fase sería la codificación o recolección, o sea, recoge la información, lo codifica, y después viene la segunda fase, que es el almacenamiento, mejor dicho, lo guarda tipo en un disco duro, y después la tercera fase, que es la recopilación o recolección de la información guardada, recordando así los hechos del pasado. Después está la imaginación. Bueno, la imaginación es un acto propio del individuo que puede ser real o ficticio. Pues, la imaginación del ser humano no tiene fin, es infinito. Puede imaginar, mejor dicho, infinidades de cosas. Y o sea que la imaginación se divide en 2 tipos, que es la imaginación reproductora, que sería una información, o sea que un hecho que pasó, que uno recuerda, lo imagina de otra forma. Después está la imaginación productora, que es totalmente diferente a la primera, porque esta puede ser real o ficticio, o puede ser irreal, imposible, cosas así que no ocurrieron, uno solo imagina en la cabeza. Y eso es todo de mi parte. Gracias por la atención. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches para la profesora Fidelina. El tema del cual yo le estaré hablando es sobre conducta inteligente, que es la inteligencia y algunas de sus clasificaciones. Como sabemos, la conducta inteligente, como acción fundamentalmente práctica dirigida a resolver problemas, es la combinación de varios procesos cognitivos, como la percepción, el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, la buena conducta, etc. Con relación entre ellos, distinguiéndose procesos cognitivos y metas cognitivos, ejecutivos y no ejecutivos. Lo fundamental en la conducta inteligente para realizar en la capacidad de visualizar el problema o resolver y definirlo dentro de sus límites. Seleccionar adecuadamente la estrategia, ya que no todas operan igual y ni tienen el mismo resultado aplicados a un caso concreto, y del estilo que se aplique para ponerla en ejecución, donde juega un papel destacado y muy importante. Como saben, ¿qué es la inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, razonar, saber aprender y de resolver problemas resolver problemas como se te presente. En este sentido se asemeja a conceptos como entendimientos e intelectos. ¿Cuáles son las clasificaciones de la inteligencia? Algunas de las clasificaciones de la inteligencia son inteligencia emocional, inteligencia artificial, inteligencia múltiple, inteligencia interpersonal e intrapersonal. También podemos destacar que la inteligencia
es un valor, digámosle también, ya que al ser inteligentes aprendes muchas cosas más y lo pones en práctica. Como saben, la inteligencia, como se dice, no le nace a cualquier persona. La inteligencia también hay que practicar y poder construirla también, ya que desde pequeño empezamos a saber, ¿verdad?, cuál sería una persona inteligente y cuál no sería una persona no inteligente. Y Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Alexis y a mí me corresponde el tema de funciones psíquicas, intelectuales, afectivas y volitivas. Bueno, las funciones psíquicas son elementos creados para estudiar ya sea el comportamiento de cada persona, cuando una persona está triste, está feliz y esas cosas todos son signos de que una persona, de su calidad de vida, o ya sea cómo le va en el trabajo y esa cosa, cómo actúa en sociedad y esas cosas. Bueno, a continuación se incluye un resumen con algunos ejemplos, o sea, voy a estar diciendo algunos ejemplos. Bueno, tenemos el número uno, la apariencia, conjunto de cuidado e higiene, ¿verdad? Todos sabemos que cuando una persona se ve bien, se cuida bien, ya sea eh, para ir a la escuela, en las reuniones sociales, es que quiere decir que esa persona es feliz porque se cuida, se nota y esas cosas se ve. Y luego tenemos la atención, que es la habilidad de atención o de prestar atención a algo, ¿entendés? Que una persona que no se distrae, que no le dificulta hacer eso, una persona atenta y esa cosa, vamos a decirle. Luego tenemos la actitud o comportamiento, ya sea cómo es una persona en la sociedad, cómo se comporta ahí, cómo actúa, quiere decir eso. Luego tenemos la conciencia de que esa persona, cómo piensa como persona, si es honesto, si es trabajador, su forma de ser, en resumen. Luego tenemos la inteligencia, que es la dificultad de entender o comprender algo, que es lo que estaba yo diciendo. Luego tenemos la imaginación, que es la imaginación, que es relato de historias fantásticos, vamos a decirle así, y heroicos, creados por la persona para llamar la atención. Tipo que la persona quiere llamar la atención, dice mentiras y esas cosas. Luego tenemos el lenguaje, que es la forma de cómo una persona se expresa, habla o en lenguaje corporal o así hablando. Y tenemos algunos ejemplos, que es la eh, agrafia, que es la incapacidad para escribir. Luego tenemos la alexia, que es la incapacidad para leer. Luego tenemos el mutismo, que es la ausencia del habla. Bueno, luego tenemos lo que es la memoria, de que es esa persona lo que vamos a decirle que no le dificulta razonar o entender algo, que quiere decir eso. Luego tenemos la orientación, que es esa persona lo que, a ver, vamos a decirle capacidad de situarse en relaciones o a sí mismo y al ambiente, de cómo esa persona se comporta. Y todo eso se basa de cómo fue criado, en qué familia, eh, y en la sociedad también abarca eso. Luego tenemos el pensamiento, que es, yo creo que eso es de cada uno, vamos a decirle así, ¿verdad? Cada persona tiene su pensamiento de pensar, de ver las cosas, ¿entendés? Si a mí me parece bien algo, a la persona le puede parecer eso que esté mal, pero ese depende de cada persona ya. Luego tenemos lo que quiere decir el eh, psico, psicomotricidad, que quiere decir movimientos corporales, acción que poseen contenido psicológico. Vamos a decirle que
el movimiento corporal. En resumen, quiere decir eso el movimiento corporal. Luego tenemos el pragmatismo, que quiere decir capacidad de realizar lo que se desea o planeo. Capacidad de lo que se desea o de lo que se planeó. Bueno, eso de mi punto de vista no tiene, o sea, no tiene nada de malo, que es una persona que sabe lo que quiere, que sabe que planeó ya lo que va a hacer. Luego tenemos el prospección, que quiere decir planificación de la propia vida, reflejo de la expectativa de su vida. La persona ya tiene una expectativa de lo que va a hacer en adelante. Y es muy bueno eso. Luego tenemos la voluntad, que es la fuerza, lo que nos motiva para hacer eso, lo que nos impulsa para salir día a día en adelante. Bueno, esa es mi exposición. Espero que le haya gustado. Gracias. Bueno, los compañeros hablaron de muchos factores que se llevan en cuenta en la naturaleza de las emociones, ¿verdad? Yo quiero terminar un poco con la conducta operativa, con la definición de la conducta operativa. Y se define a la conducta operativa como una conducta que actúa sobre el ambiente y le permite a la persona, al individuo, funcionar y desarrollarse sin generarle conflicto, ¿verdad? Y la conducta no operativa, que es el opuesto de eso, es lo contrario, es aquella que no le permite al individuo funcionar y desarrollarse adecuadamente. Y normalmente le genera muchos conflictos. Y ahí vemos la importancia de la educación para la persona, ¿verdad? La persona instruida correctamente siempre va a tener una conducta operativa positiva dentro de la sociedad. Y es toda nuestra disposición, profesora. Muchísimas gracias.